que esta es la última clase de español que tenemos para 10º y 11, entonces vamos, entonces vamos a hablar de unos temas específicos. ¿Cuántos somos en el grupo? En este momento habemos 5, ¿cierto? Con los estudiantes, conmigo 6, entonces 4 estudiantes y conmigo 5. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Vamos a hablar de la literatura contemporánea. Bueno, entonces, ¿alguno tiene alguna idea de lo que es la literatura contemporánea, compañeros? Pues no importa que nos equivoquemos, pero pues lo importante es que participemos, ¿no? Muy buenas noches, profe. Hola, Willington, ¿cómo estás? Bien, gracias, profe. Un saludo cordial para las compañeritas y para mis amigos de el ciclo 5 y 6 y para usted igualmente. Pues yo creería, no sé si estoy equivocado, siempre le pido el favor que me corrija, que la literatura contemporánea pues tiene que ver con la época pues moderna, ¿no? Lo contemporáneo, lo de ahora, lo que digamos de alguna u otra manera se está digamos leyendo en estos días. No sé si está equivocado, me corrige, le agradezco. Excelente, Willington, gracias por participar. Ustedes son muy inteligentes, me encanta este grupo. Están pendientes de las clases, cumplen, participan, eso es algo que me agrada mucho. La verdad que los felicito. Se nota en ustedes el deseo de salir adelante, de progresar académicamente, de adquirir conocimientos. Bueno, les cuento la literatura contemporánea. Vamos a hacer un recorrido profundo y actual, así. Entonces, como dice Willington, la literatura contemporánea surge después de la Segunda Guerra Mundial. Se caracteriza por explorar los grandes problemas del ser humano moderno, ¿cierto? Más o menos la identidad, la tecnología, el poder, la vigilancia, el consumismo, la soledad, sobre crisis ambientales, sobre el sentido de la vida. Se mezclan géneros, ¿sí? Se rompen estructuras tradicionales y aparecen nuevas fórmulas para narrar la literatura, ¿cierto? No son las tradicionales y clásicas. Entonces, en este tema hablamos de distopías. ¿Qué son las distopías? Una distopía es una narración que presenta una sociedad futura aparentemente perfecta, pero que en realidad es opresiva, controladora o deshumanizante. En las distopías hablamos, por ejemplo, en nuestro país tenemos distopías, teniendo en cuenta que está presentando a la sociedad aparentemente perfecta, ¿sí? Pero en realidad hay opresión, hay control y es deshumanizante además. Se escucha entrecortado, Demian. Ay, qué pesar que no logres escuchar la clase bien porque tiene problema con la señal. Trata, Demian, de ubicarte de pronto en algún lugar donde te coja mejor la señal. Bueno, entonces, alguien que me diga que somos una sociedad con distopía, ¿cierto? Profe, disculpe, una pregunta. Cuando usted se refiere a distopía, ¿es lo contrario a, digamos, ¿cómo es? Utopía, o sea, digamos, no recuerdo el nombre, pero lo contrario a algo ideal, a algo fascinante, algo Una que... utopía, algo irreal, algo que es un sueño. Sí. Eso, No. un sueño, es lo contrario a eso, o sea, es como, ya, y lo inverso de la utopía, ¿no? Puede ser muy similar, porque como les digo, o sea, la distopía en sí ya es una narración que nos presenta una sociedad al futuro que aparentemente se ve perfecta, pero que en el fondo la realidad es opresiva, controladora y deshumanizante. Nosotros en estos momentos creo que vivimos cosas así, ¿no? Porque los temas centrales de las distopías son la vigilancia masiva, la manipulación de la información, por ejemplo, la inteligencia artificial, la pérdida de la libertad, el control del pensamiento, la crisis ambiental, la desigualdad social.
¿cierto? En esos temas está las distopías, de eso habla lo que es la opresión, que lo controlen a la población y además de que sea deshumanizante, ¿cierto? Obras fundamentales de distopías. Está una obra, si ustedes quieren tenerla en cuenta, se llama 1984. Si la quieren leer, venga, yo les coloco aquí un mensaje. No, hola, María del Pilar. María del Pilar me dice que tampoco se escucha mucho, qué pesar. Trata también de ubicarte de pronto en algún punto de tu casa donde te alcance a coger, eh, pues, la señal. Aquí en el chat les estoy dejando pues unas obras fundamentales que hablan de este tema, de las distopías, ¿cierto? Para que el que desee leerlas, pues bienvenido, ¿no? Es muy importante leer, pues tener más conocimiento, aprender y saber de las cosas de las que se habla. Este es un libro Buenas noches, de mi... profesora y compañero. Hola, ¿cómo Profe, estás? Bueno, profe, una otra preguntita. obra importante. ¿Cuál manda usted Dime. la lectura? Estoy colocando libros o obras fundamentales que hablan de distopías. Por ejemplo, está 1984 es un libro, Ah, eh, ya, profe. sí, para que ustedes lo averigüen. Otro libro puede ser Los Juegos del Hambre. Ahí se los estoy anotando, Los Juegos del Hambre. Es un tema muy actual. Ahí habla de la influencia de los medios y el entretenimiento sobre la sociedad. Los Juegos del Hambre. También está Un Mundo Feliz. En Un Mundo Feliz, ahí donde la felicidad artificial sustituye la libertad. Ahí va otro. Eh, Ese por ahora. Entonces, para tener en cuenta, entonces, dentro de las distopías, y como vemos la realidad de nuestro país, ¿ustedes cómo la ven? ¿Ustedes creen que en nuestro país o, por ejemplo, en otros países donde hay desarrollo tecnológico, ya por ejemplo en Inglaterra y en países donde en todos lados, en China, en todos los lugares hay cámaras, donde a usted en cualquier lugar le pueden ver su cara, o sea que si usted coge alguna cosa, a usted lo están mirando por cámaras? En cualquier lugar donde vaya, en el transporte, en el supermercado, en la calle, llegando a su casa, subiendo la escalera, por todo lado hay cámaras donde lo pueden identificar a usted haciendo alguna cosa, por más pequeña que sea, saben quién es. Tienen lo que es esto biométrica de la cara, donde le miran su cara, toda la biométrica de su cara para identificarlo. En todo lado hay toda esta seguridad y vigilancia. Manipulan información, la inteligencia artificial ya sabe, lo conoce a uno, qué piensa uno, cuál es su estado de ánimo, todo. Así poco a poco uno va perdiendo la libertad, ya prácticamente le controlan a uno hasta el pensamiento, las redes sociales. El celular lo escucha a uno, uno habla de una cosa y al momento ya le salen a uno con cosas de las que uno ha hablado, con temas de los que uno ya ha hablado. El hecho de las crisis ambientales son algo también que tienen que ver con las distopías porque pues eh, las crisis ambientales pues generan más pobreza, más desigualdad, problemas de salud y muchas cosas. Y la desigualdad social que ustedes saben que es grande y muy monumental casi, que en todos los lugares del mundo existen, que la mayoría, el 99% de la población civil de una nación es pobre y están acorralados viviendo de pequeñas cosas, de espacios muy pequeños, de oportunidades muy cortas y muy pocas, en comparación a los pocos que tienen el control sobre todo un país, sobre toda una nación o sobre incluso el planeta. Entonces, estas obras que les acabo de mencionar en 1984 es una obra donde habla de la sociedad, que el Estado lo vigila todo mediante, por ejemplo, ¿ustedes han visto El Gran Hermano, el programa? Sí. Entonces, teniendo en cuenta, si ustedes miran ese programa del Gran Hermano,
Si ustedes se ponen a analizarlo, se van a dar cuenta que en esa obra se narra todo lo que, cómo el Estado nos vigila, ¿cierto? Entonces ahí la pregunta sería, ¿las redes sociales actuales pueden convertirse en una forma de vigilancia? ¿Ustedes lo creen? ¿Cierto que sí? Sí, obviamente que Sí, sí. ¿Por qué crees, Willington? sí, profe, es que primero que todo, para nosotros, digamos, de alguna manera poder interactuar con otras personas, pues debemos, digamos, eh, lo primero es que debemos tener nuestra ubicación, ¿cierto? Ujú, En distintas aplicaciones. sí. O cuando de pronto tú abres el WhatsApp o algo, hay un grupo de, digamos, no quiero sonar a teorías de conspiración, pero todo lo que tú haces en las redes sociales, de alguna u otra manera queda un historial. Te siguen Ujú, a través de esas redes sociales, analizan tu comportamiento, inclusive. Yo creería muchas veces que se hace parte de un experimento social porque ujú, nosotros, digamos, inclusive ahorita estamos hablando y todo lo que nosotros estamos hablando puede que otra persona diferente a las que estamos acá lo esté escuchando. Entonces, pero tengo antes una pregunta. El libro que usted hablaba, 1984, sí. estuve leyendo y decía que fue escrito en 1948 Ajá. en Londres, en el Londres de Entonces, 1948. imagínense Y habla, ustedes lo visionario que era ese escritor. Y muchos de sí, los escritores que están, que yo les recomiendo, son personas que existieron en 1950 hacia allá y antes, como 1920, que como que ellos de alguna forma pronosticaban lo que está sucediendo en este tiempo. ¿Cómo? No sé, pero la verdad que ellos le atinaron en todo a lo que en este tiempo está sucediendo. estilo Nostradamus, ¿no? Exacto, entonces tiene la bolita mágica o yo no sé, van un paso adelante del futuro en su época. Yo, yo Suelen haber pienso que, personas, dime, sí, no, disculpe que la interrumpa, profe, con todo tranquilo. respeto, qué pena. Profe, no, yo pienso que hay personas que tienen una perspectiva de la realidad que estamos viviendo tan avanzada, diría que usted lo dijo ahorita, tan futurista, que de alguna u otra manera se adelantan a acontecimientos que posiblemente sucederán o que están sucediendo, pero ellos analizan digamos, la actividad actual o las situaciones actuales y de allí parten para poder analizar lo que va a ser un futuro. Entonces, Exactamente, es eso más que todo, profe. Creería yo, no sé. exactamente. Exacto, Willington, tú lo has dicho y para complementar lo que Willington ha dicho, se ve que Willington lee mucho. Y eso está muy bien, todos lo podemos hacer, empezar a leer, a cuestionar, a analizar, a reflexionar, a mirar que lo que nos dicen en Caracol o en RCN o en los medios tradicionales hegemónicos es verdad. Entonces, totalmente es cierto, las redes sociales actuales sí son una forma de vigilancia. ¿Por qué? No es que una cámara esté detrás de nosotros vigilándonos constantemente, una cámara ya como si estuviéramos en un reality o algo así, pero ¿cómo ocurre la vigilancia digital? Ocurre cuando, por ejemplo, nuestras acciones, gustos, las ubicaciones, las búsquedas o las interacciones son registradas, analizadas y utilizadas para distintos fines. Por ejemplo, les voy a contar una historia. Imagínense ustedes una ciudad donde cada habitante lleva un espejo mágico. Cada vez que alguien mira el espejo, este registra qué observa, cuánto tiempo lo mira, qué le gusta, con quién habla, a dónde va. Entonces, con el tiempo, el dueño de los espejos conoce a cada persona mejor que ella misma. Entonces, las redes sociales sí funcionan de manera similar. Cada clip, cada comentario, cada me gusta o video visto por cada uno de nosotros deja una huella digital. ¿Cómo ocurre esta vigilancia? En esa recolección de datos, las plataformas siempre recopilan la información sobre nosotros, sobre nuestros intereses, qué hábitos de consumo tenemos nosotros, la ubicación que tenemos, los horarios en que nos conectamos, a mediodía, por la noche, a la madrugada, las relaciones sociales que nosotros tenemos, los algoritmos. Los algoritmos siempre analizan todos esos datos para predecir
lo que nosotros hacemos. Entonces, ellos predicen qué contenidos nos mantienen a nosotros más tiempo conectados, ¿sí? Ellos predicen también qué productos podríamos nosotros comprar o qué temas nos interesan. Eso lo predice el algoritmo, de acuerdo a los datos que nosotros, de acuerdo a la información en la que nosotros nos concentramos. Entonces, así es que el algoritmo puede predecir qué es lo que nos gusta, en qué nos distraemos en las redes sociales, qué podríamos comprar, qué nos interesa. El perfilamiento digital, o sea, se construyen los perfiles detallados sobre cada uno de nosotros. Por ejemplo, los gustos musicales que tenemos, las preferencias políticas, los hábitos de compra, el estado emocional aproximado que tenemos, eso ya lo hace, nos perfilan. Por eso en el libro de 1984, ¿qué relación tiene lo de las redes sociales con el libro 1984? Acuérdense que esa novela de 1984, El Gran Hermano vigilaba a los ciudadanos mediante pantallas. La diferencia ahora es que en la ficción la vigilancia era impuesta por el Estado. Hoy muchas personas comparten voluntariamente gran parte de la información. Entonces, una foto en el baño, una foto en la cocina, una foto comiendo con mi pareja, una foto con mi familia, una foto en el trabajo, una foto bajándome del CID, una foto subiéndome a Transmilenio, una foto subiéndome al Uber. Entonces, uno solito, o una foto en la playa, o una foto subida en un árbol, bueno, una foto con el gato, una foto con el perro, y así. Uno mismo está dando toda la información y compartiendo de forma voluntaria toda esta información. Entonces, hay personas que masivamente exponen su vida privada y su vida en este tipo de redes. Uno voluntariamente, sin pensar que eso va más allá de algo que a la final le resulta a uno dañino, entrega sus datos y su información. Estamos hablando, Rocío, estamos hablando sobre qué, Willington. Estamos hablando sobre la literatura contemporánea, el módulo de español, y estamos hablando de En el tema de de la España. distopía. Sí, estamos hablando de la distopía. Profe, aprovecho que me preguntó porque estaba levantando la mano. No quiero ser atrevido ni de pronto interrumpir de manera abrupta, pero quería contarle en relación a lo que acabo de manifestar. No solamente lo habla el libro, hay una película de Jim Carrey que se llama The Truman Show. ¿Cierto? Exacto, eso sí que es The Truman evidente para Show. nosotros, como anillo al dedo. Sí, y resulta y pasa que en esa película, pues aunque la película no está, digamos, adaptada a esta época del tema de las redes sociales, pero sí Mm, habla de la persecución o o del interés que presentan cada una de las personas, o sea, la audiencia, por la vida de este personaje, ¿cierto? En la película. sí, Y sí. él se levantaba, ya estaban persiguiéndolo, él estaba de pronto saliendo a trabajar, ya sabían cuáles eran las actividades que él podía realizar durante el día, ¿cierto? Sí. Entonces es algo relacionado precisamente con el tema que usted nos está socializando y de Ujú. verdad que es algo que nos podría crear algún temor, pero que debemos entender que es la realidad del mundo en el que vivimos. Ya no estamos en Ujú. un mundo, en el Sano. mundo de atrás, donde no existía esta tecnología, ya estamos en un mundo más avanzado, donde debemos Ujú. tener cuidado con lo que compartimos, con lo que hacemos y con lo que manifestamos, porque muchas veces nuestros ideales, ya sean políticos, religiosos o, digamos, ideales de pronto de una creencia que no sea igual a los demás, puede afectar nuestra vida. Entonces habría que tener cuidado con eso. Exactamente. Entonces, volviendo al tema, eh, si las mismas personas voluntariamente exponen su vida y su información, entonces, ¿ustedes creen que alguien nos obliga a mostrarnos cuando nosotros mismos publicamos constantemente nuestra vida íntima o lo que sea, nosotros mismos las publicamos sin necesidad que alguien nos obligue? Entonces, nosotros estamos haciendo parte de estar en ese sistema. Entonces, por ejemplo,
hagamos un ejercicio. Vamos a mirar argumentos a favor de quién considera las redes una forma de vigilancia y argumentos en contra. Por ejemplo, argumentos a favor, que yo pienso que nos dice que sí, que las redes es una forma de vigilancia, es que le registran gran cantidad de información personal a la gente y los algoritmos pueden influir en nuestras decisiones. También facilitan el seguimiento de comportamientos. Igualmente, las empresas y los anunciantes utilizan todos esos datos para segmentar mensajes. Entonces, usted mira algo y a usted le está llegando información sobre ese algo que usted miró, sobre una receta, sobre un libro, sobre moda, sobre belleza, sobre lo que quiera, ¿cierto? Y argumentos en contra es que dicen que el usuario decide qué compartir, ¿cierto? Dice que las redes ofrecen beneficios de comunicación y aprendizaje, eso es verdad también, ¿sí? Existen también configuraciones de privacidad y pues no todas las recopilaciones de datos implica control o manipulación. Entonces, si teniendo en cuenta los argumentos a favor y los argumentos en contra, una pregunta de pensamiento crítico. ¿Ustedes creen que solo, por ejemplo, si una aplicación conoce nuestros gustos, nuestros amigos, nuestra ubicación, nuestros horarios, y si puede predecir qué video, qué música o qué vamos a ver o escuchar después, ¿ustedes creen que solo nos están observando o también nos están influyendo en nuestras decisiones? Profe, disculpe, yo Dime. creo que están, de alguna manera, usted lo acabó de decir, ¿cierto? Cuando nosotros Sí. vemos un video, nosotros le damos a ese video me gusta, Mm, muchas veces el algoritmo, como usted lo manifestó ahorita, ya sabe que ese video nos gustó, ¿cierto? Entonces, mm. automáticamente, para tenernos cautivos a las redes sociales, algunas veces sería bueno por el tema de la información, de la investigación y de tratar de estar a la par de la tecnología, ¿cierto? Pero lamentablemente el celular se ha convertido en una herramienta eh, que captura nuestro tiempo, digamos, nuestras necesidades, él las tiene ahí y entonces uno se vuelve esclavo de esa tecnología. No, no es que sea totalmente mala la tecnología, lo malo es no El saberla uso. usar de manera correcta. Eso creo yo. Exactamente, estamos de acuerdo, Willington. ¿Alguna otra persona quisiera participar o opinar algo? Nos gustaría escuchar también a los demás. Bueno, entonces continuemos. Esta pregunta que les acabo de hacer sí está relacionada totalmente con lo que es la literatura contemporánea, la ciudadanía digital y las distopías. Recuerden que también el libro 1984 se relaciona mucho. O sea, todo lo que pasa nos permite comparar la realidad actual con esa obra de 1984, también con Un Mundo Feliz y también con los Juegos del Hambre, los que les mencioné ahí, donde el control social siempre adopta distintas formas, vigilancia, entretenimiento o manipulación de información. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver una actividad para un debate, ¿las redes sociales son el gran hermano del siglo XXI? ¿Ustedes lo creen? Bueno, entonces yo pienso que sí. Es similar. Por ejemplo, eh, sostenemos que las redes sociales han asumido un papel muy, muy primordial, similar al del Gran Hermano, de la novela precisamente de 1984. Yo esa novela la leí, por eso les hablo. O sea, en esa novela observan, recompilan la información y también influyen en el comportamiento de las personas. Más sin embargo, existen diferencias importantes entre la vigilancia totalitaria imaginada por Orwell, el personaje, y el funcionamiento de las plataformas digitales de ahora, algo moderno, ¿cierto? Entonces, más o menos una introducción de esta novela de 1984 de Orwell, ahí está describiendo la sociedad donde el Estado controla a todos los ciudadanos mediante vigilancia constante. O sea, hay pantallas que observan los movimientos de las personas y cualquier pensamiento contrario al gobierno.
puede ser castigado en la novela esa de 1984. En cambio, hoy vivimos una sociedad digital donde millones de personas utilizamos las redes sociales diariamente. Entonces, todas estas plataformas recopilan toda la información sobre nuestros gustos, hábitos, relaciones y opiniones. Y obviamente que esto va generando una pregunta fundamental. ¿Estamos ante una nueva forma de vigilancia similar a la que imaginó Orwell en 1984? ¿Ustedes lo creen? Bueno, entonces, yo pienso que sí, porque se registra nuestra actividad constante. Las redes sociales están pendientes de las actividades que cada uno de nosotros, pues, llevamos, el me gusta, el comentario, el hecho que busquemos un video, que dejemos una huella digital, ¿sí? Entonces la plataforma siempre ya conoce qué intereses, rutinas, la ubicación, las relaciones personales, las preferencias de consumo que tenemos. Entonces, las redes sociales son como una biblioteca mágica. En metáfora les estoy hablando, que anota cada libro que abres, cuánto tiempo lo lees y qué páginas te llaman más la atención. Entonces, cuando ya llegamos a los algoritmos que influyen en nuestras decisiones, pues ya nos vemos toda la información disponible. Entonces, los algoritmos seleccionan qué noticias aparecen, qué videos nos recomiendan, qué contenidos se vuelven más virales, ¿sí? Y esto puede influir en la opinión que nosotros tengamos, en las compras que hagamos, en las creencias que desarrollemos o en los comportamientos sociales que nosotros podamos tener. Entonces, respecto a eso, pues la privacidad nuestra se reduce. Entonces, ya que muchas personas compartimos fotografías, ubicación, opiniones y actividades diarias en el cine, en el teatro, en el baño, en la plaza, donde sea, entonces esa privacidad se reduce. Nosotros perdemos privacidad. Entonces, esa vigilancia invisible, a diferencia de la novela de 1984, no la vemos claramente, nosotros no vemos claramente quién observa, pero la vigilancia actual es silenciosa, automatizada y basada en datos. Entonces, esos fueron argumentos a favor. Y si yo hablo con argumentos en contra, entonces el usuario, en la novela de 1984, el usuario participa voluntariamente. O sea, nadie podía elegir en la novela de 1984, nadie podía elegir. Y en las redes sociales las personas sí elegimos. Nosotros creamos la cuenta, publicamos el contenido y configuramos la privacidad nosotros mismos. Entonces, en otro argumento encontraba pues que no existe un único controlador. Por ejemplo, en el Gran Hermano era una autoridad central. En cambio, en las redes sociales de ahora se utilizan, toda esa información es utilizada por empresas, por gobiernos, por instituciones, por usuarios comunes. Entonces, la estructura es mucho más compleja, ¿cierto? También generan beneficios, pues las redes sociales permiten que uno aprenda, el que uno se comunique, el que uno haga emprendimientos. ¿Cuántas personas no tienen sus emprendimientos en redes sociales? También acceder a información. Sí, no son únicamente herramientas de control, ¿cierto? Entonces, la relación que tenemos con la actualidad, pues algunos filósofos contemporáneos han planteado incluso que, pues, que la vigilancia moderna funciona de una manera diferente, ¿cierto? Hay filósofos como Michael Foucault, que él analizaba cómo las sociedades modernas utilizan mecanismos de observación y control que no siempre son visibles al ojo humano, que nosotros no somos conscientes de esas herramientas, no nos damos de cuenta. Hay otro pensador que se llama, él es oriental, Byung-Chul Han. Él decía que hoy las personas entregan la información voluntariamente y participan activamente en la exposición de su vida, que estoy muy de acuerdo con el pensamiento de él, porque nosotros no necesitamos que nos obliguen, nosotros ya hemos entregado esta vida y la otra para que los demás se enteren y sepan. Entonces, es la manera como se usan las redes sociales. Uno debe aprender a tener su propia privacidad en su vida. O sea, uno no debe publicar su vida íntima. Vuelvo y digo, si yo tengo un canal de Instagram donde yo tengo un emprendimiento, donde yo vendo, donde yo ofrezco algún servicio, es diferente, porque yo ofrezco mis productos, ¿cierto? Y obviamente que como yo quiero vender, pues estoy ofreciendo mis productos, lo que yo vendo, pero mi vida personal nada que ver. Y obviamente que uno lo hace pues teniendo en cuenta la seguridad para evitar que se filtren toda esta información privada de uno.
pero hay personas que en su mayoría simplemente abren una plataforma digital, abren un Instagram, un Facebook, un TikTok solamente para mostrarse cualquier cosa, haciendo cualquier cosa, exponiéndose a muchas cosas. Entonces es diferente. Entonces, en conclusión, las redes sociales no son exactamente el gran hermano de Orwell, pero comparten algunas características importantes. ¿Qué características son? De todas formas, recopilan información constantemente, permiten monitorear nuestro comportamiento y pueden influir en nuestras decisiones como personas. Entonces, por ello, una conclusión así equilibrada y seria es: las redes sociales no son el gran hermano del siglo XXI en sentido literal, pero sí representan una nueva forma de vigilancia digital que plantea desafíos pues para nuestra privacidad, nuestra libertad y nuestra autonomía como ciudadanos. Entonces, teniendo en cuenta esto, la pregunta que les hago, ¿es más peligroso? Profe, una preguntita. Dime. Ay, qué pena, profe. Es Tranquilo, que yo, dime, yo levanté tranquilo. la mano, pero tanto usted no la ve. Profe, Dime, no, dime. es que usted hablaba de todas esas personas que los escritores se escribieron Ajá, esas novelas futuristas, ajá, distópicas y todo esto. ajá, Y hay una muy que yo he visto, yo a pesar de pronto estar trabajando, cuando llego de la calle, me gusta ver películas, me gusta leer temas y todo eso. ¿Qué días me vi una película que se llama 451 Fahrenheit, que sí, habla grados Fahrenheit. precisamente grados Fahrenheit, sí, que 233 grados Fahrenheit y Ajá, 451, bueno, y sí, habla precisamente de que las personas no podían leer, no podían leer los libros ni nada de eso, y les hacían un seguimiento a través de cámaras y todo, pues en la película actual, porque hay una vieja, esa adaptación nueva es protagonizada por un actor, él es de color, ¿cierto? Una persona sí, afro, ajá, y hablaba precisamente de eso, de una sociedad, de un futuro donde no se podían utilizar los libros ni nada de esto, todo era un régimen, era lo que mandaba en la sociedad o los grandes líderes eh, que debían hacer las personas y estaba prohibido. Entonces habían dos tipos de poblaciones, los que se adaptaban a esa sociedad totalitaria, como usted lo dijo ahorita, y los que de alguna u otra manera buscaban sus ideales, que les gustaba leer, que les gustaba todo esto, entonces eran perseguidos y los libros eran quemados. Entonces me ajá. recordó mucho esa película, pero también es una obra literaria el señor se llama Ray, el escritor, pero no me acuerdo el nombre, Bradbury. Ryan algo. Sí, Ray Bradbury, algo así, no sé, no me Ah, acuerdo, pero es también muy ah, interesante la novela. Entonces hay ah, como para para anotar. complementar. Sí, profe. Perfecto. Nosotros todos debemos que desarrollar el hábito de leer, compañeros. Es importante, porque imagínese uno todo el tiempo, si uno no aprende, si uno no profundiza en temas, si uno no reflexiona, no cuestiona de manera crítica a uno mismo, cuántas cosas no le pueden hacer a uno, en cuántas manipulaciones no cae uno, en cuántas humillaciones uno no se va a meter y cuánto no va a soportar de sufrimiento solo por no leer, por no cuestionar, por no preguntar, por no levantarse, por no, ¿sí? Porque literalmente es así, si usted no lee, si usted no sabe, cualquier cosa que le digan, usted hace caso sin saber si está bien o mal, aún en contra de su propia dignidad. Entonces, la literatura es algo muy importante. Entonces, terminamos el tema de las distopías, entonces vamos con el tema de la literatura juvenil. Por ejemplo, dentro de la literatura contemporánea está la literatura juvenil contemporánea. Dentro de la literatura juvenil actual se abordan problemas reales que viven los adolescentes de este tiempo. A diferencia por ejemplo, una persona de 40 años en su adolescencia era diferente los temas, todavía más una persona de 50 o de 70. Los temas o problemas que vivían en sus épocas eran diferentes a los que viven los muchachos de este tiempo. La mayoría de nosotros tenemos primos, sobrinos o hijos adolescentes.
o vecinos, ¿sí? Entonces, los temas más frecuentes que se hablan dentro de la literatura juvenil contemporánea son salud mental, ansiedad, bullying, redes sociales, diversidad, identidad, relaciones familiares y proyecto de vida. Son los temas como más actuales que se hablan dentro de la literatura contemporánea de este tiempo. Entonces, ¿qué surge ahorita? Porque ustedes creen porque los jóvenes actuales se identifican más con personajes imperfectos que con héroes tradicionales. Ustedes miran jóvenes que en la apología que hacen en las novelas de El patrón del mal, todas esas vainas que muestran en Caracol y RCN, los muchachos son felices mirando eso. Como que hacen apología a personajes imperfectos, no se fijan, para nosotros los héroes, cuando nosotros tenemos 30 años y los que tienen 40 o 50, uno hacía como relación a personajes más tradicionales, honestos, con valores, y los muchachos en estos tiempos les encantan personajes así como imperfectos, y la respuesta es porque los personajes imperfectos se parecen más a la experiencia real de los jóvenes actuales que los héroes tradicionales. Entonces, ahora vemos los jóvenes mezclados en situaciones pesadas, en situaciones que uno en su época no los vivió. O sea, uno ve un joven de 18 años, de 15 años y ha vivido más que uno de 30 o que uno de 40. Ha tenido experiencias más fuertes. Entonces, por eso es que los jóvenes ahora se relacionan más con personajes imperfectos. Entonces, según las investigaciones, ¿sí? O sea, lo que es la cuestión de la identidad adolescente, cuando se habla de narrativas mediáticas y de nuestra cultura contemporánea, se muestra que los jóvenes están construyendo su identidad en un mundo complejo, incierto y cambiante. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, los personajes con dudas, errores, contradicciones y vulnerabilidades les resultan más creíbles y cercanos que los héroes perfectos o invencibles. Entonces, si nos damos de cuenta, los muchachos buscan autenticidad, no perfección. Los muchachos de ahora. Entonces uno dice, ay, pero en mis tiempos no era así, ¿no? Entonces, los héroes clásicos suelen representar valores ideales, ¿sí? Valentía absoluta, moral impecable y éxito constante. Sin embargo, muchos jóvenes ahora sienten que la vida real está llena de incertidumbre, de ansiedad, depresión social, de búsqueda de identidad. Entonces, por eso conectan más con personajes que fracasan, que se equivocan y que vuelven a intentarlo. Porque la vida real es esa. Si ustedes se dan cuenta, uno tenía en la mente y le enseñaban otras cosas, pero los muchachos de ahora ven como la realidad real, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, Superman era un hombre casi perfecto. Imagínense nosotros para llegar a igualar a Superman. Las Mujeres Maravillas y Supermanes. ¿Cómo le haríamos? Eso nosotros, pues somos fuertes, muy fuertes y capaces de muchas cosas y de superar muchas cosas. Pero así como para ser Superman tampoco, ¿cierto? Entonces, otro personaje de los Juegos del Hambre, Katniss Everdeen. ¿Quién ha visto Juegos del Hambre? Ese personaje siempre tenía miedo, dudas y cometía errores. Entonces era más aceptado por los jóvenes. Por eso muchos jóvenes se reconocen más en Katniss que en Superman. Y siendo realistas, pues si nosotros somos realistas, pues es así. Porque pues como Superman, no. Realmente, pues tienen razón en eso, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta este tema de que los personajes imperfectos son los que muestran las experiencias reales para los muchachos de ahora, entonces se están construyendo ellos, los muchachos se construyen su propia identidad. Entonces, ustedes saben que la adolescencia es una etapa que precisamente adolece de conocimiento, que adolece de experiencia. Entonces es esta etapa principal donde psicológicamente la persona se está formando, está buscando, ¿sí? Está tratando de conectar. Entonces ellos tratan de preguntarse y ellos se buscan preguntando quién soy. Ellos se buscan como jóvenes diciendo, bueno, ¿yo quién soy? Entonces los personajes imperfectos también están intentando descubrir quiénes son. Entonces, esa búsqueda refleja el proceso que ellos mismos viven, se ven representados y reflejados en ese tipo de personajes, ¿cierto? Entonces,
Un héroe tradicional es como un mapa terminado, mientras que un personaje imperfecto es una brújula que todavía está buscando el norte. Entonces, los adolescentes siempre suelen sentirse como la brújula, más que como el mapa. Entonces, la sociedad actual valora siempre la complejidad. Entonces, la cultura actual ha pasado ya de los modelos heroicos del Superman, del héroe, de Peter Pan, bueno, de lo bueno contra lo malo, entonces a personajes moralmente ambiguos y complejos, porque pues el ser humano tiene una dualidad, ¿cierto? Todos los seres humanos vivimos una dualidad. Siempre al ser humano le atrae lo que no es correcto, lo que le trae como esa motivación, como esa adrenalina, ese algo, ¿cierto? A todos nos atraen esas cosas, ¿o no? ¿Mm? Entonces, nos damos de cuenta que los jóvenes en este tiempo viven una realidad donde no todo es blanco o negro. Existen múltiples perspectivas y los problemas sociales son complejos. Las personas pueden tener virtudes, pero también defectos al mismo tiempo. Por eso les interesan personajes así, de ese tipo, como Katniss Everdeen, porque pues muestran los conflictos internos reales que se viven. Igual a uno siempre lo han creado a veces como un algo, como un poco un mundo fantástico, mágico, porque si se compara uno con un personaje irreal que es un héroe, nada tiene que ver con la realidad de cada uno de nosotros, porque la vida en realidad es diferente, ¿cierto? Entonces las redes sociales han cambiado los modelos de referencia, entonces los mismos medios digitales exponen a los jóvenes a miles diferentes de historias, por eso los influencers y los diversos personajes que influyen en la construcción de la identidad existen. Entonces, paradójicamente en este mundo de las redes sociales, donde se muestra aparentemente vidas perfectas, muchos jóvenes valoran más a quienes muestran la vulnerabilidad, la ansiedad, el fracaso, la inseguridad, los problemas emocionales, porque es la realidad. Entonces, la imperfección se percibe con más autenticidad para los muchachos. Básicamente eso, compañeros. ¿Sí entendieron el tema? Sí, profe, se entendió muy claro el tema. Se le olvidó mencionar también que los jóvenes en la literatura juvenil hablan del romanticismo, pero un romanticismo de fantasía, romanticismo mezclado diría, eh, o sea, con mundos imaginarios. Usted lo dijo ahorita, ¿verdad? Hay mundos imaginarios donde el protagonista se presenta de una manera, digamos, en la cual ese protagonista tiende a ser, ¿cómo lo digo, profe? Y ahí me enredé. ¿Cómo lo digo? Ayúdeme porque usted es la genio del español. Pues los muchachos, más que románticos, son menos pragmáticos, son menos románticos y son más pragmáticos. Los muchachos ahora como Pero yo me refiero a ese romanticismo fantasioso, o sea, ellos van mágico. más al grano, ellos van más al grano y son muy hipersexuales. O sea, ya antes en otros tiempos usted cotejaba a una pareja de una manera romántica, flores, tenía cuidado, mejor dicho, se medía en todo. En este tiempo los Entonces, chicos van al grano directo y ya que piden ellos lo que me... entonces son más aventureros a ir a la fija, no es a tantas vueltas, sino vamos a la fija, Y diría yo. es más, los hombres jóvenes ahora pues no tienen mucha necesidad de ponerse a tratar de conquistar a una chica, porque las chicas muchas veces se dan fácilmente, entonces un hombre ya no le queda la dificultad, un joven no le queda la dificultad de la dificultad de tener que luchar por conquistar a alguien, no, ya las cosas se dan ahí, ya se habla de palabras, quiere, no quiere, le gusta, no gusta, sí o no, o vamos o no. O sea, son así de puntuales. Y básicamente la mayoría de los muchachos
ahora no les interesan compromisos, la mayoría no quiere tener hijos ni tener hogar, pero sí pasarla bien, tener ratos emotivos sexuales, compañías momentáneas, no quieren nada de responsabilidades. Si los de antes no querían muchas responsabilidades, que los de ahora sí, la gran mayoría, habrán excepciones, pero la gran mayoría no quiere responsabilidades. Profe, me asustó usted, Ujú. porque Yo que trato. eso quiere decir que nos estamos volviendo viejitos. Ay, sí, o sea, es que las costumbres y todo cambia, entonces ya las mismas situaciones sociales, económicas, políticas, culturales, ya la parte económica ya es algo con lo que usted ya no cuenta. Antes usted, Willington, en su juventud, yo supongo que habían más posibilidades laborales, era un poco más tranquilo el ambiente en todo, que usted podía pensar, pensó en casarse y en tener hijos. Pero ahora en este tiempo, ¿qué futuro le espera a un muchacho? Y más que hayan hijos de por medio, cuando no hay una estabilidad laboral, cuando usted no puede salir de la casa de sus papás porque pues sabe que tiene trabajo por 6 meses, 3 o un año máximo y después, ¿cuánto tiempo se demora en conseguir usted un trabajo sabiendo que si usted está pagando una casa o un carro, si usted se demora 3 o 4 meses consiguiendo trabajo, pues el banco le quita su carro, le quita su casa, se queda con la plata que usted pudo dar y ya vuelve usted a quedar con una mano atrás y otra adelante. ¿Qué estabilidad económica hay como para que los muchachos de ahora piensen en formar hogar o en tener hijos? Es que tampoco se presta. Y si hablamos de estabilidad emocional, menos, porque pues lamentablemente este país tiene una carga de violencia de hace más de 80 años de violencia interna que ha hecho que la mayoría de las personas de este país crezcamos con diferentes traumas, estrés postraumático, problemas en cuestiones mentales, que no es que uno esté loco, pero sí son trastornos que le afectan a uno, porque no es normal ver la violencia, los asesinatos y las cosas como paisaje y que a uno no le dé nada, que uno diga, no, es que hubo un genocidio, mataron a tantos, no, sí, eso es normal. Si uno como población, como civil, normaliza y romantiza cosas que no son de verdad, que no se pueden decir que eso es normal. Ya no más con decir eso es normal, ya con eso uno está enfermo. Porque Eso se llama la violencia, deshumanización. exacto, entonces estamos deshumanizándonos, estamos importándole el hacerle daño a otra persona sin dársenos nada, el ver que hacen daño a otros y no nos preocupa, estamos cayendo en una anestesia emocional donde no nos importa lo que le pase a otro y estamos deshumanizándonos. Entonces dígame usted, ¿a qué paso vamos? Entonces, ¿qué futuro le espera a los hijos de uno, a los niños de 15, 16 y a los más jóvenes y a los que están por nacer? ¿Qué les espera? ¿Qué mundo les espera? Si cada día son más inhumanos y la misma población se adormece y piensa que eso es normal. No, sí es normal que maten, es normal que pase eso terrible, ¿no? Eso ya lo sabemos, es normal, ahí nos quedamos. ¿Qué podemos hacer? Y con eso nos quedamos. Entonces, por eso muchas cosas no pueden, son tan diferentes lo que era antes a lo que es ahora. Entonces, siguiente tema, la novela gráfica. ¿Qué es la novela gráfica? La novela gráfica combina la literatura y el arte visual. No es simplemente un cómic, ¿sí? En la novela gráfica se usan imágenes, símbolos, silencios, recursos cinematográficos para contar historias complejas. Por ejemplo, las características de una novela gráfica son la narración visual, el lenguaje simbólico, la crítica social, las temáticas adultas, la profundidad psicológica. Obras importantes de la novela gráfica son Maus o Persépolis, El Eternauta. El Eternauta es considerada una de las novelas gráficas más importantes de América Latina. Ya se las paso para que ustedes, se las dejo ahí para que la busquen ustedes y investiguen y profundicen un poquito. Ya se los dejo aquí en el chat para que ustedes la busquen en Google, en el buscador de preferencia, para que ustedes miren esa sobre el Eternauta, que es una de las novelas gráficas más importantes de América Latina. Combina lo que es ciencia ficción con crítica social y política.
¿cierto? Entonces, para que lo tengamos presente. Busquen eso y aprendan pues la idea es que ustedes por lo menos sepan qué es eso, que existe algo, eso. Trato de darles la información lo más resumida posible porque pues son temas muy largos, pero yo los cojo, los desgloso, los resumo y les doy lo más importante. O si no, pues nos llevaría días dando la clase. Entonces, otro punto sobre el tema es la literatura latinoamericana contemporánea. Entonces, cuando hablamos ya de la literatura latinoamericana actual, que ya ha dejado atrás como ese predominio del realismo mágico de la época de Gabriel García Márquez, que es el boom latinoamericano, que es en los años 80 en Latinoamérica. Entonces, vamos a explorar nuevos problemas sociales y existenciales de esta época, ¿cierto? Entonces, el realismo mágico de Gabo fue en los años 80. Ya estamos en el siglo XXI, en el año 2026. Existen problemas sociales y existenciales diferentes a esa época. Pero entonces, ¿qué temas actuales tenemos en la literatura latinoamericana contemporánea? Temas como la migración, como la violencia, las desapariciones forzadas, la memoria histórica, el feminismo, la crisis ambiental, la identidad cultural y la tecnología. Esos son los temas que se tratan dentro de la literatura contemporánea. Entonces, ¿qué autores son destacados dentro de este tema? Está Samantha Schweblin, Mariana Henríquez, Juan Gabriel Vázquez, Alma Delia Murillo. Esas son escritores recientes de esta narrativa latinoamericana. Estos personajes o estos escritores exploran lo que es la memoria, la violencia, el desarraigo, la identidad y el autoritarismo tecnológico. Otro tema importante en la literatura latinoamericana es el tema de Rayuela y el nacimiento del lector activo. La Rayuela, acuérdense que fue una obra publicada en 1963. Espérense, les paso el nombre de la obra. Rayuela. Se los estoy dejando acá en el chat. Rayuela. Es otro libro que ustedes pueden buscar que fácilmente aparece. Entonces, ella fue publicada en 1963, pero aún sigue siendo una novela de las más modernas de la literatura latinoamericana. Entonces, ¿qué innovaciones trae? Puede leerse de varias maneras. El lector puede participar activamente. Se rompe el orden tradicional, ¿sí? Hay una mezcla de filosofía, literatura y reflexión existencial. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿qué relación tiene Rayuela con el mundo actual? Ahí se anticipa como la navegación hipertextual de Internet, o sea, saltamos de enlace en enlace, construimos recorridos propios y creamos nuestra propia experiencia de lectura. Entonces, otro punto importante dentro de la literatura latinoamericana, qué pena, tengo a mis gatos aquí peleando encima mío, perdónenme si los escuchan haciendo, sé si sean así, se pelean así, qué pena. Hablamos de las narrativas transmedia. ¿Qué son las narrativas transmedia? Según el teórico Henry Jenkins, les voy a colocar aquí quién es Henry Jenkins, para que lo busquen. Hablando del tema de las narrativas transmedia. Aquí está, para que lo tengan presente las personas que lo deseen investigar. Entonces, él dice que las narrativas transmedia son como historias que se desarrollan a través de múltiples medios, donde cada plataforma aporta una parte importante del relato. Un ejemplo de una narrativa transmedia. Una historia puede expandirse mediante un libro, una película, una serie, un podcast, un videojuego, redes sociales o cómics. ¿Ustedes han visto videojuegos que han pasado por ser libros, por ser películas, por ser series, por ser podcasts? Profe, me hizo recordar a la referencia a lo que hablábamos hace ya demasiadas clases pasadas, como creo que era la segunda clase o la tercera con usted de español, hablábamos de El infierno de Dante o la Divina Comedia, ¿te De acuerdas? Dante Alighieri, sí.
el anteayer, y Y sí, eso puede pasar a ser un videojuego, por ejemplo, no sé si ya esté, pero lo pueden pasar a un videojuego, lo pueden pasar a un podcast, a una serie, a una película, aunque yo creo que ya el libro ya está, no sé en película o en serie, no sé si ya lo pueden pasar. ya está la película, El infierno de Dante, En pero o cómic, sea, como usted la contaba, qué días, ellos los libretistas modificaron totalmente la historia. sí, También en el videojuego también modifican la historia. y la adaptan de Y acuerdo a la serie, a la película, al sí, videojuego, a lo que sea. diría yo que la adaptan al interés de la audiencia, Ajá, porque digamos, inclusive el término o la forma de expresarse es totalmente diferente a la que está escrita en a el la libro. clásica, a la clásica. Eso, a la clásica, eso. Entonces sí, hay muchas adaptaciones que yo he logrado ver. Mi hijo es un especialista en el PlayStation Network Videojuegos. y de videojuegos. Esa es la única palabra que sé decir en inglés. Ajá, PlayStation Network. se llama. Hey, Game hey, over. game over. Sí, se la pasa y ya descargó qué días el videojuego de El infierno de Dante. Y pues Perfecto, imagínese. interesante. Ajá, entonces un ejemplo de narrativa transmedia está en The Matrix, ya fue película, está en videojuego y ahora en cómic. Otro ejemplo de narrativas transmedia está en Star Wars, ya fue película, novela, serie y videojuego. Otro ejemplo de narrativa transmedia es Stranger Things, que está la serie, el cómics, el videojuego y las redes sociales, ¿cierto? Para que ustedes entiendan. Entonces, quedó claro lo que es una narrativa transmedia. Perfecto. Ahora vamos con narrativas digitales. ¿Cómo son las nuevas formas de contar historias utilizando la tecnología digital? Esas son las narrativas digitales. Así como los niños de ahora van a escuchar las historias, así como el hijo de Willington, como ya mira las cosas, las narrativas digitales en formatos actuales está en TikTok, en YouTube, en podcast, en Instagram Stories, en blogs, en streaming, en realidad virtual. ¿Qué características tienen las narrativas digitales? Que son interactivas, que hay participación del usuario, que está la multimedialidad, está la inmediatez, la personalización. Entonces, estas narrativas digitales y transmedia están transformando la manera en cómo se enseña y aprende porque convierten a los estudiantes en creadores y no solo en consumidores de historias. Ahí mismo los estudiantes pueden ser parte de los personajes, participando con otros en una historia, ¿cierto? Entonces, por eso a los muchachos les gusta tanto estar en estos espacios. Por eso los papás a veces no entendemos cómo nuestros hijos que son adolescentes de 15 y de menos hacia abajo, hasta incluso los 20, incluso más, que están metidos en estas cuestiones digitales, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro tema quisieran ver? Ya terminamos este tema. ¿Les gustó mucho el tema o no les gustó o qué quisieran? Son cosas nuevas que siempre hay que aprender y hay que estar uno siempre dispuesto a aprender cosas nuevas desde que sean positivas, ¿no? Entonces, eh, les voy a hablar sobre, eh, a ver, la mayoría de ustedes son mayores de 18, ¿cierto? Alcen la manito así, sí. Bueno, entonces, para cerrar, quisiera hablarles, ¿qué edad tienes, María Cecilia? Escríbeme. Ay, eres una niña todavía. Tienes casi la de mi hija tiene 16. Bueno,
Hay personas, la mayoría, en su mayoría son mayores de 20 y hay uno que otro de 17. Entonces, para culminar y teniendo en cuenta pues que esta de verdad ya es nuestra última clase, ya quedan 2 semanas que yo supongo que ya están ustedes finiquitando. Entonces, ustedes ya saben cuál es mi profesión, además de ser educadora. Voy a hablarles de un tema de salud mental. Me gustaría que eligieran uno de los temas que les voy a decir. No sé, algo así, muy corto pero muy sustancial sobre el manejo, primero, manejo de estrés y sobrecarga diaria, o ansiedad en la vida pues, adulta, o depresión y vacío existencial, o inteligencia emocional, o autoestima y autoconcepto, o relaciones de pareja saludables, o relaciones tóxicas y dependencia emocional. ¿Sobre cuál quieren? Hoy, profe, sería bueno sobre el del estrés porque pues es lo que aún casi la mayoría de las personas, pues lo digo por carne propia, pues lo sufrimos, ¿no? Les voy a pasar un link por acá. No debo hacerlo, pero quiero compartirles algo a ustedes para que pues lo tengan presente. Para la institución, para nuestras instituciones de CONEDU es muy importante el trabajo de la salud mental de nuestros estudiantes. Por lo general se hacen talleres o charlas acerca de ello en el final para los estudiantes, para una cortesía que se les da pensando en el bienestar mental de nuestros estudiantes, como les digo. Entonces, les voy a pasar ahorita algo, pero entonces quieren sobre qué fue lo que me dijiste Sobre manejo del estrés, profe. y la sobrecarga diaria. Bueno, entonces, Yo quiero de inteligencia emocional. bueno, entonces ya les voy a dar dos charlas puntuales sobre inteligencia emocional y una sobre el manejo, unas charlas por lo menos principales, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Primero vamos a hacer la que solicitó la compañera ¿sobre qué? Sobre el estrés. Y Sí, después la profe. que dijo Willington, porque pues igual nos sirve. Y ya, entonces, para que tengamos presente el tema y pongamos en práctica todo el tema. Bueno, entonces, vamos a hablar lo que es el manejo del estrés y la sobrecarga diaria. Imaginémonos, yo siempre hablo con metáforas, entonces, imaginémonos, concentrémonos un momentico. Qué pena que mi gato está gritando otra vez. Profe, es que él también quiere hablar. Ay, sí, pero no. Él quiere que le den lo de el de las parejas, ¿cómo es que es? De la Ay, pareja, Willy, no te estés. de la pareja esta, ¿cómo es que se llama? Ay, ya se me olvidó. Bueno, la cuestión emocional de pareja o algo así. Bueno, entonces, bueno, imaginémonos que cada uno de nosotros conducimos un vehículo llamado vida. Ese vehículo tiene combustible, llantas, motor, frenos y luces de advertencia. Sin embargo, muchas personas viven como si el tanque fuera infinito y siguen avanzando aunque la luz roja del tablero ya esté encendida. El estrés no es el enemigo, compañeros. La luz roja es la que nos avisa que algo necesita atención. Entonces, el problema es ignorarla, ¿no? Dice ahí, ¿no? Entonces, el estrés laboral
es el motor de ese carro trabajando a máxima velocidad. Entonces, cuando un vehículo permanece acelerado durante demasiado tiempo, el motor comienza a calentarse. O sea, cuando las personas viven aceleradas todo el tiempo y no tienen tiempo de descansar, de relajarse, de tranquilizarse, cuando no tienen un momento de parar, de respirar, ¿sí? De descansar, entonces, ¿qué ocurre con nosotros? Empezamos a sentir en nuestro cuerpo cansancio constante, vamos a estar irritados, de mal genio, ¿cierto? Esperen un momento, por favor. Bueno, entonces, la falta de concentración, cuando uno tiene mucho estrés, le falta concentración, uno tiene una sensación de que nunca es suficiente, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿ustedes están trabajando para vivir o viviendo únicamente para trabajar? ¿Cierto que estamos viviendo únicamente para trabajar, cierto? Pues la Entonces, mayoría sí, profe, porque pues anhelamos para salir adelante con nuestros hijos y pues sí, con nuestros yo sé hijos. que, yo sé que la situación, pues, nos lleva a pensar eso, pero no es así. Nosotros deberíamos parar un momentico y reflexionar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la herramienta que se llama el semáforo del estrés. Entonces, cuando el semáforo está en verde, cada uno de nosotros tiene energía y motivación. Cuando está en amarillo, uno empieza a sentir como el agotamiento. Cuando está en rojo, ya el cuerpo de nosotros y nuestra mente ya está pidiendo una pausa urgente. Antes de iniciar cada día hay que preguntarse, ¿en qué color estoy hoy? En el verde tengo energía y motivación, estoy en el amarillo, ya empiezo a sentir cansancio, agotamiento, frustración, o ya mi cuerpo me está pidiendo que haga pausa en rojo, ¿cierto? Entonces, hay que ver cada día antes de iniciar, usted pregúntese en qué color está, ¿cierto? Entonces, uno entiende que la sobrecarga familiar, eh, el hecho de sus propias responsabilidades de trabajar para obtener pues lo que ustedes necesitan, las preocupaciones de sus hijos, en todas las áreas de su vida, las preocupaciones por falta de dinero, cómo va a pagar esto, cómo va a hacer aquello, ¿sí? Entonces los diferentes problemas de pareja también, con nuestras familias, las dificultades con los padres, con los esposos, con los hijos, aquellas necesidades de nuestros amigos, de nuestros familiares, llega un momento en que tanto peso ya no se puede soportar. Entonces, a veces uno se echa cargas que no son de uno, a veces uno está ayudando a otros, pero aunque uno ayuda a otros no significa que usted tenga que cargar con todo el peso. Entonces uno ya llega a ser una persona agotada que no puede cuidar bien ni de uno mismo, menos de nadie. Ya, si usted no puede cuidar de usted mismo, menos va a poder cuidar de nadie. Entonces, una herramienta importante para tener en cuenta es la mochila emocional. Por ejemplo, ustedes, cada uno de nosotros llevamos una mochila, ¿cierto? Eh, en esa mochila va guardado lo que sí depende de mí, lo que puedo ayudar a resolver y lo que no está bajo mi control. Hay que tener en cuenta, en esa mochila van esas tres cosas, ¿sí? Entonces, uno tiene que aprender a diferenciar estas tres categorías para así ir reduciendo significativamente nuestra carga emocional. Entonces, lo que depende de mí, lo puedo ayudar a solucionar y se hace. Lo que yo puedo ayudar a resolverle a alguien cercano, incluso a mí mismo, listo. Pero hay cosas que no están bajo mi control, que yo no puedo arreglar por ningún lado, entonces esas cosas yo ahí no me meto, no me meto ahí, sí, porque no puedo solucionarlo. Entonces uno tiene que tener en cuenta siempre lo que usted puede ayudar a resolver y lo que sí depende de cada uno de ustedes, lo demás no. Todo lo humanamente posible, de acuerdo a lo que cada uno pueda hacer. Más allá de eso, es complicarse, ¿sí? Entonces, no sirve eso. Entonces, hay que tener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Por ejemplo, muchas personas intentan siempre hacer, pues con su propia vida siempre eh, hay que tener en cuenta que el descanso no es un permiso, es una necesidad biológica. El descansar, el cuerpo lo pide y lo solicita o si no enferma. Entonces,
tenemos que para esto también usar la regla 8-8-8. ¿Cuál es la regla 8-8? 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para vivir. Y dentro de esas 8 horas para vivir deben existir la familia, las amistades, la recreación, el ejercicio y el tiempo personal. Dentro de la regla de los 3 ochos. Bueno, ¿sí están entendiendo? Hay que tener en cuenta todo eso. Bueno, les voy a dar una estrategia para que ustedes, una estrategia saludable para que ustedes puedan afrontar pues esta situación del estrés. Una estrategia es la parada técnica, por ejemplo. Cuando la mente se sobrecarga, se necesita uno detener. La persona cuando siente sobrecarga mental, usted deténganse por favor, van a respirar profundamente durante 1 minuto. Entonces, van a hacer el ejercicio conmigo. Inhalan 4 segundos, inhalemos. 4 segundos. Mantenemos en 4 segundos la respiración. 1, 2, 3, 4. Y exhalamos en 6. Van a repetir 5 veces esta manera de respiración profunda. Inhala en 4 segundos, mantiene en 4 segundos y exhala en 6 segundos. 5 veces. Inhala en 4, mantiene en 4 y exhala en 6. Repite 5 veces este ejercicio, ¿cierto? Esto les ayuda a afrontar de forma saludable el estrés. Otra estrategia número 2 que les puede ayudar es el mantenimiento preventivo. Entonces, no hay que esperar que el cuerpo explote, se enferme, se dañe para revisarlo. Entonces, si de repente aparece alguna crisis a nivel mental, una situación de ansiedad, de estrés, alguna cosa que nos haga darnos cuenta que tenemos una crisis, ¿qué acciones preventivas tenemos que tener? Dormir adecuadamente, tratar de alimentarse lo mejor posible, bien, realizar actividad física, caminar, hacer ejercicio en casa. Hay videos en YouTube donde ustedes pueden ver personas haciendo ejercicios. Una pesa puede ser una botella llena de agua o llena de arena o cositas así que ustedes puedan improvisar en su casa, pero siempre hay que hacer algo de actividad física, caminar 15 minutos, aumentar a la semana 5 minutos, de acuerdo a su estado físico, de acuerdo a sus necesidades, usted va aumentando, empieza 5 minutos, 10, 15, hasta que pueda hacer mejor actividad física, ¿cierto? Puede usted conversar con personas de confianza, personas que le escuchen, personas sinceras en las que usted piensa que puede confiar, o buscar un psicólogo. También pueden buscar ayuda profesional cuando ustedes lo necesiten, que es el psicólogo. El psicólogo no es para los locos, compañeros. El psicólogo ayuda a las personas a tomar mejores decisiones, a pensar mejor, ¿sí? Lo ayudan, lo escuchan a uno en alguna situación que uno esté pasando, le pueden orientar de una forma muy objetiva. A veces uno no tiene la confianza de hablar con nadie en la familia, no tiene uno con quien hablar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Argentina usan mucho el psicólogo, en España, en Europa. Incluso hay empresarios que antes de tomar una decisión de un negocio van y hablan con el psicólogo como para aclarar la mente, para mirar qué mejores decisiones toman, ¿cierto? Teniendo en cuenta las pautas que se les dan, mirando a ver de acuerdo a la vicisitud o al dilema que tenga la persona. Entonces, hay otra estrategia y es la estrategia de aprender a decir que no. Cada vez que decimos sí a todo, agregamos más equipaje a nuestra espalda, más peso a nuestra espalda. Entonces, decir no a veces es decir sí a nuestra salud mental. A veces uno por no quedar mal, por no parecer odioso, ¿sí? Vienen y le piden a uno favores, ay, hágame, alcánceme, bueno, y uno por ser buena persona, lo que sea, se pone a cargarse con más cosas que no le corresponden a uno. Entonces uno muy decentemente le va bien decir que no, por el bienestar de la salud mental. Bueno, entonces, acuérdense que el estrés es como la luz.
Es como la luz del tablero de un automóvil. No aparece para dañarnos, aparece para protegernos. Entonces, las personas que emocionalmente saludables tienen su mente no son las que nunca sienten estrés, son las que saben escuchar las señales antes de que se presente el estrés. Entonces, si el bienestar de ustedes no depende de cuánto, o sea, el bienestar de ustedes no depende de cuando ustedes puedan soportar, las cantidades de cosas que ustedes puedan soportar, sino de que también ustedes saben cuidarse mientras avanzan, ¿cierto? Entonces, pregúntense si su vida fuera un vehículo hoy, ¿qué necesitarían con más urgencia? Combustible, que sería la energía, el mantenimiento, que sería el autocuidado de parte de ustedes, o menos carga, que son los límites, o una pausa, que sería el descanso, o un nuevo rumbo, que sería su propósito. ¿Cuál de esas necesitaría? Energía, autocuidado, límites, descanso o propósito. ¿Qué necesitaría ahora ustedes con más urgencia? ¿Están, compañeros? Pues Y en sí, vamos, profe, casi todas, pero pues el autodescanso, ¿no? sí. Entonces, tengan presente las herramientas que les di, pues para que ustedes puedan que, pues, pues tener más presente su vida, el cuidado de su vida, que no vayan a definitivamente seguirse autodestruyendo si no toman ciertas medidas para su vida, para descansar, para sentirse bien. A veces las personas se sienten culpables por descansar y no debe ser así, porque es que el cuerpo humano tiene límite, el cuerpo humano se cansa. Entonces uno tiene que aprender a dejar cosas a un lado para descansar, a darle prioridad a uno mismo, a amarse uno mismo. Pues no hay nadie más importante que uno. Porque si no es así, entonces, ¿cómo vive uno? A veces uno vive dando de todo de sí a los demás y los demás nunca van a agradecer ni a tener en cuenta todo lo que usted hace por alguien. A veces ni agradecen. Y ustedes, pues más allá de eso, pues con la salud, con el descanso, con la parte emocional no se juega. Entonces hay que tener un descanso. Entonces, Willington dijo que quería sobre la parte emocional, ¿cierto? Esto es otro punto muy importante, muy importante para todos, nos sirve para todos. Entonces, para tenerlo en cuenta, si tomaron en cuenta los pasos que les di, esos tipsitos que les di, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta cuando sientan estrés, las respiraciones y todo, bueno. Bueno, entonces, cuando hablamos de la inteligencia emocional, estamos hablando, vamos a hablar en metáfora. Hagan de cuenta que ustedes son el capitán, ¿cierto? Estamos hablando del capitán y del océano. Entonces, imagínense que su vida es un barco. Entonces, las emociones son el océano, no puedes controlar las olas, ¿cierto? Pero sí puedes aprender a navegar. Entonces, las personas con baja inteligencia emocional intentan controlar el mar y las personas con alta inteligencia emocional aprenden a manejar el timón. Es imposible manejar el mar. Entonces, uno no puede controlar las cosas alrededor de uno, pero uno sí puede aprender a manejarse uno, a manejar su inteligencia emocional. Entonces, si vamos, ¿qué les queda más difícil en cuanto a la inteligencia emocional? No saben controlar de pronto la ira, el mal genio. Sí, profe, es una de las situaciones que muchas veces se presenta ante esas diversas situaciones, ¿verdad? Valga la redundancia. Cuando uno de pronto tiene que manejar algún problema o situación complicada o de estrés, muchas veces reacciona de manera agresiva.
Entonces, eso es lo que más o menos trata uno de, o necesitaría mejorar, profe, eso sería. Listo. Entonces, Bueno. Entonces, el miedo son una de las emociones que nos descontrolan, ¿cierto? El miedo siempre aparece y nos indica peligro. Por ejemplo, la tristeza es una emoción que indica siempre pérdida y la ira indica siempre que han cometido sobre nosotros una injusticia o que han vulnerado alguno de nuestros límites, ¿cierto? La alegría indica siempre nuestro bienestar, que estamos felices, que nos sentimos bien, y la sorpresa siempre indica que hay un cambio, ¿cierto? Entonces, ¿qué herramientas prácticas tenemos nosotros usando el semáforo? El semáforo es una herramienta muy práctica, el semáforo emocional. Entonces, en rojo estoy reaccionando impulsivamente. Entonces, cuando yo ya siento que estoy en rojo, ¿qué debo hacer? Si estoy en verde, estoy tranquilo. Si estoy en amarillo, ya empiezo como a sentir esa tensión, ese malestar en el cuerpo, siento que como que se me van a zafar todo el control. Y cuando yo llego al rojo, pues ya perdí porque actué impulsivamente. Entonces, ¿qué emoción estoy sintiendo realmente? Entonces, muchas veces decimos, estoy muy mal, cuando en realidad estamos frustrados, decepcionados, preocupados o agotados. Entonces, la autoconciencia emocional precisamente consiste en identificar con precisión todo lo que sentimos. Entonces, ustedes tienen que aprender a desarrollar esa autoconciencia emocional. Estoy sintiéndome tranquilo, me estoy sintiendo un poco con tensión, ya siento que voy a explotar. Tienen que aprender primero a identificar esa autoconciencia para ustedes saber con precisión en qué estado están. Si están comenzando a sentirse mal, si ya se sienten con más tensión o si ya van a explotar. ¿Cómo se regula uno emocionalmente? Hagan de cuenta que las emociones son como un caballo poderoso. Entonces, si el caballo controla al jinete, hay impulsividad. Y si el jinete controla al caballo, hay regulación emocional. Se supone que entonces, para nosotros mantener controladas nuestras emociones, tenemos que precisamente aprender a regularnos. Entonces, regularnos significa que tengamos que aguantarnos y reprimirnos. Significa que tenemos que reconocer, comprender y gestionar. Una estrategia es uno antes de cuando está sintiendo como se está sintiendo como intranquilo, cuando ya empieza a sentir esta tensión, usted empieza a reconocer y dice, se detiene ahí unos segundos y usted empieza a pensar, ¿qué está ocurriendo realmente en mí? Si estoy sintiendo rabia, ira, estoy con frustración, si tengo algo, entonces empiezo a pensar, ¿cómo veré esta situación de ahorita en una semana? ¿Cierto? Entonces usted empieza o procede a actuar según sus valores, no según el impulso. Entonces, si yo digo, no, tengo tanta rabia que si yo me lo encuentro por el camino le parto hasta el alma. Pero si yo me pongo a pensar, pero dentro de una semana, ¿cómo voy a ver esta situación? Si yo reacciono así tan rápido y voy y le parto hasta el alma al otro, en una semana estaré preso en el hospital o en el cementerio, ¿en qué problemas legal estaré metido? Entonces uno se detiene y piensa, dice, no, tengo que controlarme. Respiro, me calmo, ¿sí? Y entonces usted empieza a proceder a actuar según sus valores. Digo, no, una emoción es momentánea, ¿cierto? Pero el hecho de que usted se deje llevar por una emoción de ira, usted va y comete alguna barbaridad en un momento de ira por un impulso y puede quedar mal, ¿cierto? Entonces, por una u otra cosa puede ser muy grave, puede quedar mal ante los demás, puede perder un trabajo, puede perder una pareja, puede tener discusiones en su casa, pero usted dice, no, primero me calmo, doy una vuelta, respiro, me calmo, no voy a reventar así, mejor me calmo y cuando yo pueda, en otra ocasión, hablo con esa persona de una manera tranquila, viéndolo desde otro punto de vista, ¿cierto? Para evitar los problemas, ¿cierto? Entonces, las técnicas de respirar son importantes. Ustedes en 4 segundos inhalan, sostienen 4 segundos y en 6 segundos exhala. La respiración le ayuda a disminuir la activación emocional y le ayuda a favorecer las respuestas más reflexivas. Lo ayuda a uno a reflexionar, digo, ay no, yo me pongo a hacer esto y termino por ahí mal, quién sabe en qué.
Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas. Otra cosa es en la empatía. Uno en la cuestión de la regulación emocional y del reconocimiento de emociones y lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, debe desarrollar la empatía, que es ponerse en los zapatos del otro o en las gafas del otro. O sea, la empatía no significa estar de acuerdo con el otro, significa intentar que usted comprenda cómo ve el mundo la otra persona. En un momento de sentir esta persona cómo está mirando la cosa, cómo está mirando la situación. Eso es ponerse en los zapatos del otro. Entonces, ¿qué implica la empatía? Que usted escuche, que observe, que comprenda las emociones ajenas y que valide sus experiencias, ¿cierto? Entonces uno no puede decirle, ay, no, pero es que eso no es para tanto, pero usted, ¿por qué se sulfura de esa manera? No, 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 ¿cómo se le ocurre? Eso no es nada. En vez de decir eso, uno tiene que decir, entiendo que para ti esto no ha sido fácil. O entiendo que para ti esto ha sido difícil. Entonces, el hecho de usted tratar de entender que para la otra persona no ha sido, ¿sí? Que ha sido una situación difícil, esa empatía fortalece esas relaciones y mejora la comunicación y hace que la resolución de los conflictos pues se pueda dar. Entonces, ¿qué puede estar sintiendo esa persona que yo no estoy viendo? Por eso se sulfuró, se volvió loca, habló mal, se descompuso, se descuadernó, como ustedes le quieran decir. Porque pues de pronto esa persona está pasando por un mal momento, pero yo no lo estoy viendo. Y en vez de darme cuenta me pongo a pelear, a profundizar en el dilema, en la situación. Y no, ahí sí se empeoran las cosas. Alguno de los dos tiene que tener sensatez. Y ya que uno tiene el conocimiento, pues es uno el que tiene que parar y mejor dejar las cosas así. Hablar en otra ocasión, reclamar en otro momento. O pues si hay que ir a la autoridad, si hay que demandar, pues se hace por un lado legal, pero no entrar uno a discusiones o a problemáticas así. Dentro de la comunicación emocional existen, por ejemplo, fórmulas para nosotros podernos comunicar de forma emocional, que es expresar sentimientos de forma clara y respetuosa. Nosotros debemos, para comunicarnos emocionalmente bien con otro, a expresar esos sentimientos de una forma clara y respetuosa. ¿Cuál es esa forma de comunicación emocional? Yo siento que esto podría ser así porque es que yo me sentí así, porque es que usted me dijo tal cosa, ¿cierto? O cuando ocurre tal cosa, pasó aquello, fue esto, o ocurrió esto, ¿sí? O necesito que por favor me ayuden esto, o porque esto, ¿sí? Nunca se debe decir, nunca me escuchas, eso no se debe usar. Uno debe decir, me siento ignorado cuando hablo y me interrumpen. Necesito que me escuches unos minutos. Eso suele suceder en las parejas, en discusiones con los papás y con los hijos. Entonces, uno grita, el otro grita. En vez de decir, alguien dice, no, usted me ignora, papá, mamá, me están ignorando, o esposo, o esposa me está ignorando, necesito que por favor me escuche unos minutos. ¿Cierto? Entonces, esa escucha activa, mirar a la persona a los ojos, no interrumpirla, ¿sí? Validar las emociones de la persona, por ejemplo. Si te entiendo bien, te sentiste decepcionado, decepcionado por lo ocurrido, ¿cierto? Es diferente. Entonces, para que tengamos presente, ¿qué emociones sienten ustedes con frecuencia? ¿O cómo suelen reaccionar ustedes? ¿O qué podrían hacer diferente? ¿O cómo pueden expresar mejor sus emociones? Entonces, para que tengamos presente, las emociones son mensajeras, no son enemigas. Entonces, hay que reconocer las emociones porque nos da conciencia. Tenemos que regularlas porque nos da control. Si usted no regula las emociones, se descontrola. Hay que comprender las emociones de los otros porque nos da empatía. Y hay que expresarnos adecuadamente porque nos da relaciones saludables con los demás. Entonces, el éxito personal y profesional depende en gran medida de cómo nosotros manejamos nuestras emociones y nuestras relaciones con los demás. Entonces, nosotros no podemos evitar sin sentir emociones, pero sí podemos aprender a navegar con ellas. Compañeros, fue un gusto. Les voy a pasar un link para que lo miren. Y si quieren, pues,
Si quieren me agregan, se agregan ahí, si gustan. Espérenme en un momento, no se vayan. Profe, una pregunta, ¿por qué medio lo vas a enviar? ¿Por acá o en Sí, el por grupo? acá, por el chat, aquí. Esperen en un momentito, no se va. ¿Me pueden mandar la asistencia, por favor? Ya lo estoy enviando, espérame un segundo. ¿Cómo les pareció, compañeros Willington, compañeros? Profe, es muy Profe, interesante el tema de la inteligencia emocional, cómo controlar uno sus reacciones ante diferentes situaciones, el tema del estrés, pero yo quisiera también no tomarme la palabra yo solo. Quisiera invitar a mis compañeras y a mis compañeros a que participen. Sabemos que muchas veces nos da nervio, que muchas veces pensamos que lo que vamos a decir no va a ser lo que, digamos, algunas otras personas entiendan o comprendan o de pronto estén de acuerdo con nuestras ideas, pero la idea es que cuando nos equivocamos, lo más bonito de la vida del ser humano es eso, equivocarse, caer y volverse a levantar. Entonces la invitación es para que por lo menos este poquito de tiempo ellos manifiesten sus ideas. No quiero pasar como una persona que sea súper inteligente porque no lo soy. Solo soy lo que Dios quiere que sea. Entonces la invitación es a mis compañeritos a que se expresen, cuenten, se equivoquen, porque para eso estamos en este mundo, Ya está para el aprender link. de los errores. Ay, Willington, gracias, muchas gracias a todos porque la verdad este grupo me pareció un grupo tan lindo, ustedes participan mucho, están en la clase, les interesa, se ve que si les gusta lo que están haciendo, le ponen amor a lo que hacen, eso es algo que yo les agradezco mucho a ustedes. Ahí les dejo el link. eh, pues para que miren, para que revisen y ahí pues para permanecer en contacto porque pues fueron unas personas muy agradables del grupo, un grupo muy, muy lindo, me encantó conocerlos, poderles dar clase, entregarles parte de conocimiento. Estoy muy agradecida con ustedes por eso. Gracias, profe. Gracias por perdón, profe. compartir con nosotros. Listo. Me siento muy contenta, muy feliz de haber podido asistir a todas sus clases, de haber podido aprender mucho de su merced, captar todo, Ay, me recepcionar, alegra. aprender. Gracias, profe, por su enseñanza. Listo, lo llevo en el alma y nos vemos en algún momento. Mírenme ahí, síganme ahí. Nos vemos. Muchas gracias. Vale, profe, mil bendiciones. Muchísimas gracias por todas sus enseñanzas. Mi Dios la bendiga. Igualmente, Luis. Igualmente. Nos vemos, compañero. Chao, Willington. Hasta luego, María, Rocío, María del Pilar. Saludos, Miriam. profe, muchas gracias por todo, bendiciones a todos. Bueno, Chao, hasta luego. profe. Ya la Gracias, estamos chao. siguiendo en Instagram. Ay, gracias. No se me vayan a ir de ahí. Son lo más lindo que he conocido. Son unos estudiantes magníficos, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Hasta luego, profe, mil gracias. Chao, que estés bien. Chao, profe, igualmente. Que Dios la bendiga. Chao, Willington. Gracias.